Chari, la muñeca maldita. En el Museo Paranormal de Yucatán, en Mérida, se encuentra uno de los objetos más inquietantes de su colección, la muñeca Chari. Este siniestro artefacto saltó a la fama tras aparecer en el programa Inexplicable de History Channel, donde se abordaron los fenómenos extraños que la rodean. La historia de la muñeca se remonta a 1979, cuando una niña llamada Jenny la recibió como regalo de cumpleaños. Ella misma la bautizó con el nombre de Chari. Desde el primer día, Jenny se obsesionó con la muñeca, dejando de jugar con otros juguetes e incluso de convivir con otros niños. Chari era su única compañía y con los años ese vínculo se volvió muy intenso. Cuando Jenny creció, conoció a un joven con el que eventualmente se casó. Sin embargo, parecía que Chari no aprobaba la relación. En cuanto la pareja comenzó a vivir con ella, los sucesos extraños no tardaron en aparecer. Sombras que se deslizaban por el pasillo. Algunas veces también se escuchaban susurros a mitad de la noche. Y siempre, al final del recorrido, la muñeca aparecía sentada en el sofá, inmóvil, solamente observando. El nacimiento de su primer hija trajo una tregua. Jenny decidió entregar la muñeca a la niña como compañera de juegos y, por un tiempo, el ambiente se calmó. Pero cuando nació su segundo hijo, las manifestaciones volvieron con más fuerza. Una noche, mientras escuchaban el monitor del bebé, oyeron algo aterrador. Era una voz infantil, aguda. Estaba susurrando algo. Déjame salir. Quiero salir. Alarmados corrieron a la habitación. Todo parecía en orden. Ahí, la niña dormía plácidamente y Chari seguía en su lugar. Tiempo después, mientras la madre de Jenny visitaba la casa, un mueble de la sala comenzó a arder sin razón aparente. El fuego se propagó rápidamente. La familia logró salir ilesa y los bomberos controlaron las llamas. Entre el humo y los restos calcinados, algo resultaba muy perturbador. La muñeca estaba intacta. El fuego ni siquiera la había tocado. Asustada, Jenny intentó alejarla. Llevó a Chari a una casa familiar deshabitada junto al mar. Esto con la esperanza de que ahí se quedara para siempre y ya no volviera a dar lata. Pero tras una salida, regresó para encontrar la vivienda reducida a cenizas. Y nuevamente la muñeca estaba ahí, en la entrada, intacta. Convencida de que Chari era el origen de sus desgracias, Jenny contactó al investigador Jorge Moreno, fundador del Museo Paranormal de Yucatán, y le entregó a la muñeca. Desde entonces, Chari permanece ahí, protegida por una vitrina junto a otros objetos que también han dejado un rastro de miedo y tragedia. Si alguna vez visitan Mérida, pueden verla de cerca, aunque muchos aseguran que sus ojos parecen seguirle. Pues ahora sí les voy a pedir discreción, porque lo que estoy por mostrarles es una fotografía real de la muñeca Charín. Ahí está Chari en este momento apareciendo en pantalla. Vaya imagen más perturbadora. Esta es la muñeca real, la que está en el Museo Paranormal de Yucatán. Las visitas de la dueña de la muñeca maldita. Fui guía en el Museo Paranormal de Yucatán durante un tiempo y aunque ahí uno se acostumbra a convivir con historias inquietantes, hubo un día que me hizo ver a Chari, la famosa muñeca maldita, con otros ojos. Como parte de mi trabajo, me aprendí de memoria su historia. Tenía que contarla a cada visitante que llegaba hasta la vitrina donde Chari estaba expuesta. Hablaba de su origen, de los sucesos extraños que había provocado y de cómo terminó bajo resguardo en el museo. Pero antes de comenzar a atender al público, algunos compañeros me dieron una advertencia que sonó más a broma
que aviso serio. Si un día viene la dueña de la muñeca, prepárate, porque vas a ver cosas que no se te van a olvidar. No pasó mucho tiempo para que esa advertencia se hiciera realidad. Una tarde cualquiera me avisaron que la legítima dueña de Chari estaba en el museo. La reconocí de inmediato. Una mujer de porte serio, pero con una mirada profundamente melancólica. Decidí seguirla discretamente mientras recorría las salas hasta que llegó a la sección donde estaba la vitrina de Chari. Entonces, ocurrió algo que me dejó helado. La mujer pidió abrir la vitrina. No sé si por protocolo o por una autorización especial, pero el encargado que estaba en ese momento accedió. La señora tomó a la muñeca con delicadeza, como si fuera un bebé, y la abrazó. Me quedé observando a la distancia. No podía escuchar con claridad lo que decía, pero se notaba que le hablaba en voz baja, como si estuviera recordando algo justo entre ellas dos. Algo muy personal, algo muy suyo. En ese instante sentí que el ambiente cambió. El aire se volvió más denso y frío, tanto que tuve que cruzarme de brazos para no tiritar. La mujer acarició el cabello de la muñeca, le acomodó el vestido y tras unos segundos de intimidad inquietante la colocó de nuevo dentro de la vitrina. Sin decir palabras, se dio media vuelta y se marchó. Me acerqué a la vitrina para asegurarme de que todo estuviera bien y ahí fue cuando lo vi. Chari movió la cabeza. No fue un movimiento brusco, sino lento y deliberado, como si quisiera dejar claro que estaba viva. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Retrocedí un paso y me fui directo con mis compañeros para contarles lo que había visto. Ellos, lejos de sorprenderse, me dijeron, y eso no es nada. Nosotros hemos visto cómo le cambia el rostro después de que su dueña viene a visitarla. Los días siguientes, cada vez que pasaba por esa sala, sentía que no estaba solo. Llegué a ver por el rabo del ojo una sombra menuda rondando cerca de aquella vitrina. Y aunque nunca pude confirmar qué era exactamente, tengo la sensación de que Chari no solo espera, sino que sabe perfectamente cuándo su dueña va a volver. Relato anónimo. La Blancanieves de Reino Mágico. El Parque Reino Mágico, inaugurado en 1988 en Veracruz, tiene un origen tan peculiar como inquietante. Se construyó sobre el terreno que alguna vez ocupó el Panteón Municipal. Durante décadas este cementerio albergó cientos de sepulturas. Cuando fue clausurado, muchas de las tumbas fueron exhumadas, pero no todas. Vecinos de la zona aseguran que bajo el parque todavía descansan restos humanos olvidados. Desde su apertura, ese antecedente ha alimentado rumores y leyendas sobre fenómenos paranormales en el lugar. Entre todas, la más famosa es la de la estatua de Blancanieves, instalada junto a sus 7 enanos como parte de la temática infantil del parque. Esto en sus orígenes, en sus inicios, porque con el paso del tiempo, poco a poco quedó abandonada y en descuido, sobreviviendo solamente ella. Lo que parecía un adorno inocente pronto se convirtió en el centro de historias inquietantes. Visitantes y trabajadores afirmaban que de noche la figura parpadeaba, movía la cabeza o incluso caminaba. Uno de los testimonios más recordados es el de un empleado que en su ronda nocturna preguntó en voz alta dónde estaba la figura. Según él, una voz femenina respondió, ¿cómo que no me ves? Estamos aquí. Otros trabajadores cuentan haber escuchado risas y gritos infantiles e incluso casos de personas que sufrieron fiebres repentinas tras intentar interactuar con la estatua. La leyenda tomó más fuerza en el año 2012 cuando un grupo de jóvenes ingresó al parque por la noche y grabó un video que supuestamente muestra a Blancanieves parpadeando. Aunque algunos escépticos lo atribuyeron a un truco de edición, para los creyentes fue la confirmación de que la figura tenía vida propia. Hoy, la estatua ya no está en exhibición. Permanece dentro de las instalaciones en mal estado y en ocasiones ha sido hallada encadenada o
cubierta para recrear su leyenda de eventos especiales. Actualmente la estatua ya no se exhibe al público. Se sabe que permanece ahí, en la oscuridad. Y hoy les traigo un video para que la recordemos. Algunos de ustedes tal vez no la habían visto y este va a ser el momento. Así que presten atención al siguiente video. Lo que ustedes están viendo es la muñeca, la figura de esa Blancanieves de Reino Mágico. Aquí tenemos un metraje en el que en el año 2025, año en curso, se le vio nuevamente a esta Blancanieves y se le grabó de cerca. Pueden ver cómo cambia la calidad desde el año 2012 hasta el año 2025. Vamos a darle play una vez más. Aquí está Blancanieves 2025 en Veracruz. Y aquí está Blancanieves, año 2012. Vean los ojos. Véanlo una vez más. La niña fantasma de Reino Mágico. Siempre me gustó llevar a mi hija a Reino Mágico cuando todavía funcionaba. No era el parque más moderno ni el más limpio, pero tenía su encanto. Y para los niños era todo un mundo de fantasía. Lo visitábamos tan seguido que ya me sabía los pasillos, las bancas, las zonas de comida y hasta los horarios de los juegos. Una tarde cualquiera, mientras mi hija jugaba en los columpios, vi a una niña sentada sola en una de las bancas. Tendría unos 8 años, pero con su pelito oscuro, delgadita, con un vestido sencillito. Se veía tranquila, pero muy sola. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que estaba esperando a su mamá. Me pareció raro, pero pensé que tal vez la señora se había ido a comprar algo cerca. Pasaron unos minutos y la mamá no aparecía. Yo me volví a acercar. Esta vez me dijo que tenía frío. Llevaba en la mochila un suéter rojo de mi hija, así que sin pensarlo se lo ofrecí. Me agradeció con una sonrisa tímida. Aproveché para preguntarle su nombre y dónde vivía. Me dio una dirección y hasta me dictó el número de la casa. Tomé una nota. Al caer la tarde, le dije que ya me tenía que ir. Ella insistió en que estaría bien, que su mamá llegaría pronto. Dudé un momento, pero terminé yéndome. Toda la noche estuve inquieta pensando si de verdad había dejado segura a aquella niña. A la mañana siguiente decidí ir a la dirección que me había dado. Me abrió una señora mayor. Le expliqué que el día anterior había visto a una niña sola en el parque y que me había dado esa dirección. La mujer se quedó en silencio y de pronto rompió en llanto. Me dijo que esa niña había sido su hija y que había fallecido muchos años atrás. Su tumba, me explicó, estaba en el viejo panteón que existía antes de que construyeran Reino Mágico. Cuando comenzaron las sombras, ella sacó el cuerpo de su hija y lo reubicó en otro panteón. Yo me quedé helada. Le dije que no podía ser, que yo la había visto, que yo había hablado con ella un día antes. La mujer desapareció por un momento y volvió con una foto antigua. Me temblaron las manos. Era ella, la misma niña de la banca. Incluso traía el mismo vestido y la misma sonrisa. No pude con la incertidumbre. Al día siguiente regresé al parque y ahí estaba sentada en el mismo lugar como si nada hubiera pasado. Por un momento pensé que me estaban jugando una broma, así que me acerqué y le pregunté dónde estaba su mamá. Ella, con la misma voz suave, me dijo, ya viene pronto, va a llegar. Respiré hondo y le dije que yo ya sabía todo. Entonces se quitó el suéter rojo y me lo devolvió. Levanté la mirada para buscar a su mamá, pero juro que apenas fueron un par de segundos. Cuando regresé la mirada, la niña ya no estaba. Se me heló la sangre y por un momento no supe qué hacer. Cuando me respondieron las piernas, salí corriendo y no volví nunca más a ese lugar.
Relato anónimo. La mano que ahogaba en Reino Mágico. Cuando Reino Mágico todavía estaba abierto, yo tenía una amiga que adoraba la zona del tobogán y la alberca. Siempre que íbamos, era lo primero que quería hacer. Lanzarse una y otra vez, nadar, bucear y competir para ver quién aguantaba más tiempo abajo del agua. Era buena nadadora, segura de sí misma, sin miedo. Pero de un día para otro todo cambió. Ya no quiso acercarse a la alberca. No solo eso, dejó de nadar en cualquier lugar, incluso en otras piscinas. Le agarró un miedo irracional al agua y cada vez que le preguntábamos qué le pasaba se limitaba a cambiar el tema o a decir que no quería hablar de eso. Pasaron semanas hasta que en confianza se animó a contarnos lo que había vivido. Aquella vez estaba nadando como siempre, disfrutando el agua, cuando sintió algo que le heló la sangre. Una mano le agarró el pie. No fue un simple roce ni una broma de otro niño, era un agarre fuerte, decidido como si esa mano quisiera arrastrarla hacia el fondo. Al principio pensó que era alguien jugando, pero al mirar a su alrededor no vio a nadie cerca. Intentó zafarse pataleando, pero la mano apretaba con más fuerza. El pánico le invadió. Sabía nadar muy bien, pero en ese momento era como si todo su entrenamiento no sirviera de nada. Comenzó a sentir cómo la jalaron hacia abajo cada vez más profundo. En un momento de desesperación, abrió los ojos abajo del agua y lo que vio la marcó para siempre. Frente a ella, sujetándola de la pierna, estaba un hombre, un anciano. Su cuerpo estaba destrozado, con jirones de carne colgando como si hubiera estado mucho tiempo abajo del agua. Sus ojos se clavaban en ella con una expresión que no sabría describir si era rabia o tristeza. Lo que sí estaba segura es que era algo muy oscuro. Intentó gritar, pero solo consiguió tragar agua. Empezó a sentir que el aire se le estaba acabando y que no podría soltarse. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, sintió un tirón fuerte desde arriba. Era su mamá, que desde fuera había notado algo extraño y no dudó en lanzarse al agua para sacarla. Logró salir a la superficie tosiendo y temblando. No se atrevió a contar nada en ese momento por miedo a que no le creyeran o a que pensara que lo había imaginado, pero después de aquel día no volvió a meterse a esa alberca ni a ninguna otra. Relato anónimo. El reloj que marcaba la muerte. Desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el Hospicio Cabañas, hoy Instituto Cultural Cabañas, fue uno de los principales refugios para huérfanos, ancianos y enfermos en Jalisco. En mitad del siglo XX, la fachada del histórico edificio recibió un reloj europeo, uno de los primeros de Guadalajara en su época. Lo que parecía un simple adorno pronto se convirtió en el centro de una de las leyendas más escalofriantes de la ciudad. Con el paso de los años, el reloj comenzó a presentar comportamientos extraños. Se detenía sin razón aparente y, minutos después, reanudaba su marcha con normalidad. Lo inquietante era que estas pausas coincidían siempre con el fallecimiento de un huérfano dentro del hospicio. Cuidadores y monjas notaron que cada vez que las manecillas quedaban inmóviles o las campanadas no sonaban a tiempo, al poco rato, un niño dejaba este mundo. Así el reloj se ganó el macabro apodo de el reloj de la muerte. A pesar de que relojeros y técnicos lo revisaron en múltiples ocasiones, nunca encontraron fallas en su mecanismo. Para algunos era una sucesión de coincidencias trágicas, para otros una maldición ligada al hospicio o incluso algún hecho oscuro ocurrido entre sus muros. En 1952, ante la presión del personal y la comunidad, el reloj fue retirado con la esperanza de que cesaran los fallecimientos. Según la versión más aceptada, fue destruido, aunque persisten los rumores de que permanece oculto. Hoy el Hospicio Cabañas es patrimonio de la humanidad y un espacio cultural de gran importancia. Sin embargo, hay quienes afirman que aún hoy, al caminar por sus pasillos, se siente una energía melancólica y sombría.
Los fantasmas del Hospicio Cabañas. Desde chico siempre he tenido algo que no sé si llamar sensibilidad o simplemente mala suerte. No es que vea fantasmas todo el tiempo, pero sí me ha pasado que siento cosas que otros no. Como si algo me avisara que no estoy solo, aunque lo parezca. Por eso, cuando me ofrecieron el trabajo de guardia de seguridad en el Hospicio Cabañas, lo primero que pensé fue, con lo que yo siento, a ver cuánto duro ahí. Era un empleo temporal, unas semanas nada más, y el lugar es precioso de día, lleno de historia y arte, pero en la noche es otra cosa. Las primeras noches fueron tranquilas, o eso parecía. Hacía mis rondas, revisaba puertas, ventanas y pasillos, pero de vez en cuando por el rabillo del ojo me parecía ver que algo se movía. Giraba la cabeza, pero no había nada. Pensaba, tranquilo, es tu imaginación. Hasta que empecé a verlas más claras. Eran sombras pequeñas, como de niños corriendo. A veces cruzaban de un pasillo a otro. No escuchaba pasos, solo veía el movimiento. Y luego, vino lo peor. Comencé a escuchar llantos, muy bajitos, como si algún niño se estuviera escondiendo en una esquina. Una noche me armé de valor y seguí el sonido. El llanto me llevó hasta el pasillo largo, uno de los que de noche parecen interminables. Estaba vacío, pero el llanto seguía ahí, delante de mí, y al dar un paso más, se cortó de golpe. En ese mismo instante la temperatura bajó y sentí un aire helado en la nuca. Me di la vuelta despacio y lo vi. Había un niño parado a unos metros, mirándome fijamente desde la oscuridad. No se movía, no parpadeaba. Alcancé a ver que su ropa era como antigua, de otro tiempo, y antes de que pudiera decir algo, se desvaneció frente a mis ojos. No me quedé a investigar. Terminé mi turno con el corazón acelerado y el día siguiente pedí mi renuncia. Nunca volví a poner un pie ahí de noche. Relato anónimo. La Pascualita, la novia eterna de Chihuahua. En el corazón de Chihuahua, dentro de la boutique nupcial La Popular, se encuentra uno de los maniquís más famosos y enigmáticos de México, la Pascualita. Desde hace más de 90 años, su belleza realista y su inquietante presencia han alimentado una leyenda que sigue atrayendo a curiosos, creyentes y escépticos. La historia se remonta a 1930, cuando una joven apodada Chonita murió de manera repentina, presuntamente por la picadura de un escorpión el día de su boda. Su madre, dueña de la tienda, quedó devastada por la tragedia y, según la leyenda, ordenó embalsamar el cuerpo de su hija para preservarlo, vestida con un traje de novia. La figura fue colocada en el escaparate del negocio, presentándose como un maniquí. Con el paso de los años los rumores crecieron. Muchos aseguran que la figura no es un maniquí común, sino el cuerpo embalsamado de la joven. Su realismo es tan impactante que varios clientes afirman haber visto detalles como uñas naturales, venas bajo la piel y una mirada que parece seguirte a donde vayas. Testigos y empleados del lugar han contado que en ciertas ocasiones la Pascualita parece moverse, cambiar de posición, parpadear o incluso girar ligeramente la cabeza. Algunos taxistas que han pasado frente a la tienda de madrugada aseguran haberla visto moverse bajo la luz tenue del escaparate. Hoy, la Pascualita ya no se encuentra en exhibición. En el lugar donde durante décadas estuvo de pie, ahora solo hay un vestido de novia en el aparador, un eco silencioso de la leyenda de la Pascualita. Para muchos el maniquí no era solo parte del escaparate, sino un símbolo inquietante de la ciudad. Y su ausencia se siente como si la novia eterna simplemente hubiera decidido irse, llevándose con ella todos sus secretos. A continuación, les quiero poner una imagen
de la Pascualita, porque ésta tuvo una restauración importante antes y después. En este momento están viendo a la Pascualita. De un lado tienen a la Pascualita original y del otro a la Pascualita restaurada. Y a continuación les voy a narrar un par de historias que están relacionadas con esta restauración. ¿Por qué creen que la Pascualita original, la que estaba hecha de carne, ya descansa en paz y ha sido sustituida por otra figura que simplemente es una réplica? Embalsamadora analiza la Pascualita. Me llamo Blanca y llevo muchos años trabajando como embalsamadora y restauradora de cuerpos. He visto de todo, desde cuerpos preservados impecablemente hasta otros que el tiempo y la negligencia han dejado irreconocibles. Sé distinguir con solo un vistazo lo que es piel humana de lo que no es. Hace algunos años viví una temporada en un hotel justo frente a la tienda La Popular, allá en Chihuahua. Todos los días al salir o regresar pasaba frente al aparador. Ahí estaba ella, la Pascualita, vestida de novia, inmóvil, o eso parecía. No era la primera vez que escuchaba su leyenda, pero por mi profesión me picaba la curiosidad. Así que cada vez que podía me detenía a mirarla con calma. Lo primero que me llamó la atención fueron sus manos. No eran manos lisas, no eran unas manos simplificadas de un maniquí comercial. Tenían pliegues, pequeñas irregularidades y hasta ese tono amarillento que la piel humana adquiere con los años. La textura era demasiado real. He visto dedos así y nunca han sido de plástico. Siempre son de personas reales. Luego me fijé en el rostro. Los ojos eran de cristal, sí, pero alrededor había algo que me inquietó. La piel parecía ligeramente contraída, justo como en cuerpos embalsamados con el paso del tiempo. Y las pestañas eran como postizas, pero puestas sobre lo que parecían pestañas naturales. Ese detalle me heló un poco la sangre. Me acerqué a observar las orejas y ahí fue cuando mi sospecha creció. No tenía la forma perfecta de un molde industrial. Eran simétricas, con pliegues que solo he visto en cuerpos humanos preservados y cubiertos por una fina capa de cera para que mantengan su forma. El cabello también me dio señales. En restauración de cuerpos, muchas veces el cabello no queda perfectamente adherido al cuero cabelludo. Aquí pasaba lo mismo, y los labios tenían ese acabado que se consigue al reconstruir tejido blando perdido, no el trazo limpio de un molde de plástico. No voy a decir que tenga pruebas, no puedo afirmarlo con papeles en la mano, pero mi experiencia me dice que ahí detrás del vidrio no estaba viendo un maniquí. Estaba viendo un cuerpo embalsamado con técnicas antiguas y un trabajo tan fino que ha sobrevivido décadas. Relato de Blanca M. La restauración de la Pascualita. Mi abuelo siempre ha sido un hombre de pocas palabras, pero cuando se trata de leyendas de Chihuahua, se le iluminan los ojos. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, me soltó algo que hasta el día de hoy me sigue dando vueltas en la cabeza. Me contó que uno de sus amigos de toda la vida trabajó como técnico especializado en restauración de figuras antiguas y que por azares del destino estuvo involucrado en la última gran restauración de la Pascualita, la famosa novia eterna de la boutique La Popular. Yo recordaba bien que hace unos años la Pascualita desapareció del aparador. Todos en la ciudad hablaban de eso. Se hicieron mil teorías, que se las habían robado, que por fin había comprobado que era un cuerpo, que había sido llevado a un laboratorio. La realidad oficial fue que estaba participando en una exhibición de maniquíes antiguos en la Ciudad de México organizada por una cervecería. Lo que nadie sabía y que mi abuelo supo porque su amigo le contó,
es que como parte del acuerdo, la cervecería se encargaría de restaurarla por completo. El trabajo incluía limpieza de cera, sustitución de ojos de vidrio y retoques para devolverle ese aspecto vivo que tenía en sus mejores años. Cuando le tocó el turno a la Pascualita, el restaurador europeo que lideraba el proyecto empezó el procedimiento habitual: retirar los ojos para colocar unos nuevos, pero en cuanto los quitó se quedó helado. No era como los demás maniquís. Dentro no había mecanismos ni estructuras artificiales. Era algo más siniestro. Lo que antes creían era relleno de papel y algodón resultó ser un trabajo finísimo de taxidermia. El hombre llamó de inmediato a las autoridades. Se abrió un expediente de investigación, pero en cuanto entendieron el peso de la revelación, decidieron mantenerlo en secreto. Temían el escándalo que provocaría entre los chihuahuenses, que siempre habían sospechado la verdad. La solución fue inquietante: mandar fabricar un maniquí idéntico para sustituirla y que nadie notara el cambio. Al terminar el café, mi abuelo me miró fijo y dijo que la que estaba ahora en la vitrina de la Popular ya no era la misma que había estado siempre. Al día siguiente fue a comprobarlo con mis propios ojos, así que pasé frente al aparador para ver a la Pascualita. Me fijé en los detalles y sí, algo no cuadraba. Quizá la original por fin esté descansando en paz. Semanas después retiraron a esa otra Pascualita y solo dejaron exhibido el vestido que usó por tantos años. Relato de Jorge L. El tesoro maldito de Hernán Cortés. Dicen que no todo lo que brilla es oro, y que lo que brilla demasiado suele llevar consigo un precio que nadie quiere pagar. El 30 de junio de 1520, bajo la fría oscuridad de la llamada Noche Triste, Hernán Cortés emprendió su retirada de Teotihuacán, de Tenochtitlan. Llevaba consigo un tesoro arrebatado a los mexicas, fundido apresuradamente en barras para facilitar el saqueo. No era solo oro, eran joyas sagradas, insignias de guerra, ofrendas dedicadas a los dioses, objetos que no estaban hechos para adornar hombres, sino para honrar a divinidades. A medida que huían, los conquistadores se abrían paso entre acequias y puentes estrechos. La noche olía a sudor, a miedo y a muerte. Las flechas llovían desde lo alto y el agua de los canales se teñía de rojo. Uno a uno los soldados caían y con ellos el peso del maldito botín. Algunos intentaron aferrarse a sus lingotes hasta el último aliento, hundiéndose con ellos como si el oro mismo los reclamara para sí. Otros, en un desesperado intento de salvarse, lo arrojaban al agua, pero el agua no devolvía a los hombres. La leyenda cuenta que los dioses mexicas habían condenado ese tesoro, que cualquiera que lo poseyera sin devolverlo al tiempo sufría una maldición: perder el alma y caminar para siempre entre el mundo de los vivos y los muertos. Que cada barra de oro era en realidad una ancla que arrastraba a su portador al fondo de las lagunas, donde las sombras y el ahogamiento lo aguardaban. Casi 5 siglos después, un obrero encontró uno de esos lingotes enterrados a casi 5 metros bajo tierra en el corazón de la Ciudad de México. Medía lo que Bernal Díaz del Castillo había descrito: 3 dedos de ancho. Tenía la misma pureza de los tesoros mexicas, la misma composición que las ofrendas halladas en el Templo Mayor. Era sin duda oro de la Noche Triste. Pero algunos aseguran que desde entonces el hombre que lo encontró comenzó a enfermar. Decían que al dormir veía figuras que lo observaban desde el borde de su cama, guerreros cubiertos de plumas negras y rostros pintados que le susurraban en un idioma que él no alcanzaba a entender. No duró mucho antes de fallecer, y quienes manipularon el lingote después
Afirman haber escuchado en sueños el eco de tambores de guerra. Hoy esa barra reposa en el Museo Nacional de Antropología. La gente la mira tras el cristal y piensa que es solo un vestigio de la historia, pero hay quienes juran que si te quedas en silencio frente a ella, puedes comenzar a sentir ansiedad y desesperación derivados de la maldición del tesoro maldito de Cortés. Una presencia en el Museo de Antropología. Hace ya 6 años que dejé mi trabajo en el Museo Nacional de Antropología. Estuve ahí un buen tiempo, siempre en el último turno de limpieza. Me gustaba la tranquilidad de las noches. No había visitantes, no había ruido, solo el eco de mis pasos y el sonido de la mopa deslizándose en el piso. Pero había una sala que nunca me gustó limpiar, aquella que tiene el lingote de oro. No sé explicar por qué, pero desde la primera vez que entré ahí sentí algo extraño, como el aire más pesado. Era algo que las otras salas no tenían. La primera vez que me pasó pensé que era mi imaginación. Estaba limpiando el vidrio de la vitrina y por un instante sentí que alguien se movió justo detrás de mí. Me giré rápido, pero el pasillo estaba vacío. Volví a mi trabajo tratando de ignorar la sensación, pero no se me quitó hasta que salí de ahí. Lo raro es que no me pasaba en ninguna otra parte del museo, solo en esa sala. Y lo peor es que no fue una sola vez. Cada que tocaba limpiar ahí, sentía que no estaba solo. A veces era como un paso suave detrás de mí, otras como un reflejo que no terminaba de coincidir con mis movimientos en el cristal. Una noche mientras pasaba la mopa sentí un golpecito metálico muy leve. Venía de la dirección de la vitrina, esa que tiene el oro. Me quedé inmóvil, escuchando. Otro golpecito. No era fuerte, pero el sonido retumbaba en el silencio como si fuera más grande. Me hice loco y salí sin mirar atrás. Me acostumbré a hacerlo así, entrar, limpiar rápido y no detenerme a mirar el lingote. No importa cuántas veces lo intentara, siempre sentía lo mismo. Siempre ahí, en esa sala como si algo me estuviera siguiendo los pasos. Relato anónimo. La estatua de Cantinflas que nada con sirenas. La mansión de Mario Moreno Cantinflas en Acapulco es recordada por muchos como un símbolo de lujo y extravagancia de mediados del siglo XX. Sin embargo, para los creyentes de lo sobrenatural, esta propiedad esconde un misterio marino que ha alimentado rumores por décadas. La leyenda de que la estatua de Cantinflas, ubicada en la propiedad, cobra vida por las noches para nadar con sirenas que acuden a visitarlo desde el océano. Distintas versiones coinciden en que Cantinflas sentía una profunda fascinación por el mar y en particular por las sirenas. La historia cuenta que en algún momento un misterioso hombre le obsequió un cuarzo mágico, asegurándole que éste tenía el poder de atraer a las criaturas marinas. Inspirado por esta idea, el actor habría diseñado una casa en Acapulco con una marcada temática oceánica. Murales con motivos marinos, esculturas de criaturas acuáticas y una arquitectura que integraba el paisaje del Pacífico como parte de la decoración. Entre los elementos más llamativos que se mencionan están las albercas conectadas al mar a través de túneles subterráneos supuestamente pensadas para que las sirenas pudieran ingresar hasta la casa. Incluso hay relatos que hablan de jaulas metálicas instaladas cerca de la costa, cuyo propósito, según el mito, habría sido atrapar a estos seres. La pieza central de esta leyenda es una estatua de Cantinflas que, según los rumores, fue colocada estratégicamente mirando hacia el mar. Algunos testigos afirman que alrededor de las 2 de la madrugada, la figura cobra vida y desciende hasta la playa para nadar junto a las sirenas que lo visitaban. Vecinos y curiosos que han explorado el lugar tras el abandono de la mansión aseguran que en las noches tranquilas se escuchan sonidos extraños provenientes del área de la piscina y del muelle privado. Algunos describen chapoteos y voces femeninas, cantos suaves, mientras que otros dicen haber visto estatuas
cambiar de posición o incluso a la de Cantinflas desaparecer del lugar donde normalmente se le encuentra. La leyenda volvió a tomar fuerza recientemente gracias a la difusión de fotografías supuestamente tomadas entre 1957 y 1962, que muestran figuras humanoides en las rocas cercanas a la mansión. Estas imágenes fueron publicadas por el influencer Carlos Name, quien aseguró haberlas recibido de forma anónima como parte de un álbum personal que documentaba encuentros inusuales frente a la propiedad. Según esta versión, las figuras correspondrían a sirenas reales y la relación entre ellas y Cantinflas habría sido más cercana de lo que cualquiera podría imaginar. A pesar de lo llamativo de estas historias, no existe evidencia científica que confirme la presencia de sirenas o actividad sobrenatural en la propiedad. El presunto nieto de Cantinflas ha desmentido públicamente los rumores calificándolos como simples leyendas urbanas sin fundamento real. Sin embargo, esto no ha afectado la curiosidad de exploradores urbanos y aficionados al misterio, que siguen visitando las ruinas de la mansión para intentar capturar alguna prueba. Hoy, la casa se encuentra en ruinas, pero todavía conserva fragmentos de mosaicos marinos, restos de esculturas y la estatua deteriorada que mira eternamente hacia el océano. Terror en la mansión de Cantinflas. Vivo muy cerca de la playa que queda frente a la antigua casa de Cantinflas, esa que en el pueblo todos conocen y la que siempre se ha contado historias raras. Cuando iba en la secundaria, mis amigos y yo teníamos la costumbre de ir ahí a pasar el rato, contarnos historias de terror. Era como nuestro punto de reunión. Nos gustaba asustarnos mutuamente y, para ser honestos, ese lugar ya de por sí tiene una carga energética muy extraña. Aunque nos gustaba el juego, jamás nos quedábamos de noche. Había algo en esa casa y en esa playa que nos ponía nerviosos. No bastaba con ver el sol empezar a caer para decidir que era hora de irnos. Sin embargo, hubo un día en que rompió por completo nuestra costumbre y, de paso, nuestras ganas de seguir jugando a asustarnos. Era una tarde tranquila. Esa vez, curiosamente, no estábamos contando nada de terror, solo platicábamos de tonterías tirados en la arena, viendo el mar. El sol ya comenzaba a bajar, pintando todo de un tono naranja y dorado. Justo cuando decidimos que ya era hora de irnos, escuchamos algo. Al principio fue un sonido suave, como un silbido que el viento traía desde algún punto cercano. Nos detuvimos mirando a todos lados, pero no veíamos a nadie. Pensamos que tal vez era algún pescador o alguien en el malecón. El silbido volvió y esta vez se escuchaba más claro y más cerca. Intrigados seguimos el sonido hasta que llegamos frente a la estatua de Cantinflas, esa que mira directamente hacia el mar. Y ahí fue cuando lo vimos. En el agua, a pocos metros de la orilla, había algo, o mejor dicho, alguien. La luz del atardecer nos permitió verlo claramente. Era una figura que yo quisiera decir humanoide, pero no del todo humana. Su piel brillaba con un tono extraño, como si estuviera cubierta de metal. Sus ojos nos observaban con intensidad y en sus labios se dibujaba una media sonrisa mientras silbaba. No sé si fue el miedo o la sorpresa, pero ninguno de nosotros pudo moverse durante unos segundos. La criatura nos miró un instante más y, tan rápido como apareció, se sumergió en el agua y desapareció sin dejar rastro. Fue como si el mar se lo hubiera tragado. La tensión se rompió de golpe y todos salimos corriendo, gritando al mismo tiempo. Corrimos por la arena sin mirar atrás, con el corazón acelerado. Esa fue la última vez que nos acercamos a esa playa para contar historias de terror. Relato anónimo. No pases por el arroyo con un niño sin bautizar. Yo crecí escuchando muchas historias de mi familia, pero hay una que siempre me ha llamado la atención y que mi mamá me contó más de una vez. Sucedió allá por los años 80 en mi querido Unión de Tula, Jalisco. Mi abuelita vivía cerca de un arroyo. Era un lugar muy tranquilo, pero
en la orilla creció un árbol enorme que todos conocían como la higuera. Decían que ahí habitaban duendes y no lo decían nada más por asustar. Algunos aseguraban haberlos visto asomándose por los huecos del tronco, moviéndose rápido entre las ramas como si vigilaran quién pasaba. Mi abuelito, que era de esos hombres que no creen en nada hasta verlo, siempre decía que eso eran puras supersticiones. Pero un día le tocó vivir algo que le hizo pensar dos veces antes de burlarse de esas historias. En una ocasión, él salió a caminar llevando en brazos a mi tía, que en ese tiempo era apenas una bebecita de meses. Para acortar camino, decidió pasar justo por el arroyo, junto a la higuera. Apenas cruzó, mi tía empezó a llorar desconsoladamente. Al principio no le dio mucha importancia, pensó que sería hambre o incomodidad, pero el llanto no paraba. Llegaron a la casa y la niña seguía igual, berreaba con una desesperación que partía el alma. Mi abuelita intentaba arrullarla, darle de comer, cambiarla, pero nada funcionaba. Pasaron las horas y la pequeña estaba cada vez más agitada, como si algo invisible la estuviera molestando. Fue entonces cuando otra de mis tías, que vivía cerca, llegó de visita. Apenas escuchó el llanto y vio el rostro enrojecido de la bebé, preguntó directamente: ¿pasaste por el arroyo con la niña? Sí, respondió mi abuelita sin entender. Pues ahí está, le dijo con total seguridad. Tienes que regresar ahora mismo y hablarle por su nombre. Dile: vente, no te quedes. Cada vez que la llames es la única forma en que ella te la pueden devolver. Mi abuelita, algo incrédula pero desesperada, le hizo caso. Volvió al arroyo con la niña en brazos. Se paró frente a la higuera, miró hacia los huecos del tronco y con la voz firme comenzó a llamarla por su nombre, repitiendo: vente, no te quedes, no te quedes, ya ven. Dicen que apenas terminó de decirlo varias veces, la niña dejó de llorar. Su respiración se calmó como si nunca hubiera pasado nada. En cuanto llegaron a la casa, se quedó profundamente dormida, como si al fin hubiera encontrado descanso. Mi tía, que sabía de estas cosas, le explicó que los duendes se habían robado su espíritu y que lo habían hecho porque era chiquita y todavía no estaba bautizada. Por eso lloraba tanto. Su alma no estaba completa. Desde entonces mi familia nunca volvió a pasar por el arroyo con un niño sin bautizar, y mucho menos cerca de aquella higuera. Relato de Mimi Casillas. Los duendes del Cerro de las Campanas. Hace algunos años escuché una historia curiosa sobre el Cerro de las Campanas, un lugar muy conocido por su peso histórico, pues el sitio es donde fusilaron al emperador Maximiliano. Todos saben lo que pasó ahí, pero lo que pocos mencionan es que con el tiempo no solo la historia quedó marcada en esas tierras, también ciertas presencias extrañas. Dicen los vecinos que cuando cae la noche, ese lugar se transforma. El silencio se vuelve espeso y parece que hasta el aire se enfría un poco más. Los árboles altos y viejos proyectan sombras, y entre esas sombras algo pequeño y rápido se mueve. Quienes lo han visto afirman que se trata de un ser diminuto, apenas una silueta oscura que corre entre los troncos con pasos veloces. Nunca se le ve claramente el rostro ni los detalles del cuerpo, solo esa figura que parece un niño pequeño, o quizá un ser de otro plano. Algunos creen que son duendes, como los que mencionan las leyendas, seres traviesos que aparecen y desaparecen sin dejar rastro, jugando a confundir a quienes se atreven a caminar por ahí después del anochecer. Otros más escépticos dicen que solo son animales y simples, engañosas sombras. Pero todos coinciden en lo mismo. Si llegas a verlo correr entre los árboles, sentirás un escalofrío que te recorre de pies a cabeza. Y aunque no haga ruido ni te toque, tendrás la sensación de que te observa y que sabe lo que lo estás mirando. Por eso la gente del lugar recomienda algo muy simple. Si vas a visitar ese sitio histórico, hazlo de día, porque de noche entre los árboles las sombras pequeñas siempre encuentran la manera de hacerse notar. Relato de Gu Paniagua. El pequeño ladrón de chupones.
Yo sí creo en los duendes, y no es porque lo haya escuchado en historias de pueblo o porque yo me lo haya contado alguien a mí. Es que yo misma lo vi con mis propios ojos. Fue hace algunos años, cuando mi nieto todavía era un bebé. En la casa siempre desaparecían los chupones. Al principio pensé que era cosa nuestra, que si se caían detrás de la cama, que si se quedaban en la carriola, que si yo misma los guardaba y luego se me olvidaba dónde, pero la verdad es que aunque buscábamos por todos lados nunca aparecían. Era como si se los tragara la tierra. Una tarde mientras estaba en el patio vi un movimiento raro entre la maleza. Ahí encontré un hoyo pequeño, escondido entre las ramas y hojas secas, y justo ahí vi cómo algo diminuto se metía. Lo primero que pensé fue que sería un ratón o algún animalito, pero cuando me acerqué lo suficiente, lo vi claramente. Era una figura muy pequeña, como de un niño, pero no era un niño. Tenía la cabeza un poco grande para su cuerpo y se movía con una agilidad increíble. En cuanto notó que lo estaba mirando, se metió más profundo en ese hoyo. Y ahí, junto a la entrada de su escondite, alcancé a ver algo que me dejó muy intrigada. Uno de los chupones de mi nieto. Estaba sucio en la tierra, pero era el mismo que habíamos perdido días antes. No sé si había más ahí dentro, pero estoy segura de que ese duende era el culpable de que en casa siempre desapareciera. Terminamos por encontrar todos los chupones juntos. Desde ese día, cada vez que perdíamos un chupón, ya no me molestaba en buscarlo demasiado porque en el fondo sabía que había pasado a manos, o más bien a las travesuras de ese pequeño ladrón que vivía en la maleza. Relato de Lilia López. 3 bolas de fuego. Era de madrugada. Todo estaba en silencio. La casa dormía y yo apenas conciliaba el sueño cuando mi hijo, que en ese entonces tenía solo 9 años, se despertó inquieto. Más tarde me contó que no estaba del todo despierto, pero tampoco dormido. Estaba en ese punto extraño en el que uno no sabe que está consciente, pero todo parece difuso. Me dijo que de pronto sintió algo raro, como si el aire en su habitación se hubiera vuelto más pesado. Al abrir los ojos vio algo que lo dejó helado. Frente a él, flotando en la penumbra, había 3 bolas de fuego. No eran pequeñas, al contrario, eran grandes, y cada una tenía un rostro claramente visible. Pero no eran rostros normales. Me contó que parecían de hombre. No eran rostros sonrientes ni amables, sino inexpresivos, rígidos, como si lo miraran fijamente sin parpadear. Él, con esa inocencia de su edad y sin entender lo que veía, se atrevió a preguntarles quiénes son. En ese instante me dijo que las figuras no respondieron, solo permanecieron ahí flotando y observando hasta que, de manera repentina, todo terminó. Las 3 bolas de fuego desaparecieron como si nunca hubieran estado ahí. Desde esa noche, aunque han pasado los años, mi hijo recuerda perfectamente lo que vio. Y yo, aunque trato de encontrarle una explicación lógica, no puedo evitar pensar que fue testigo de algo que no pertenece a este mundo. Relato anónimo. La entregaron a la muerte. Hace 2 años vivimos una de las pérdidas más dolorosas en mi familia. Falleció mi sobrina. Era una joven llena de vida, con sueños, metas y una sonrisa que iluminaba cualquier lugar al que llegara. Ese año habría cumplido 21 años, pero el destino, o algo más oscuro, no se lo permitió. Mi hermana, su mamá, siempre ha dicho que su hija no murió por simple mala suerte, ni peor aún por una tragedia. Ella está convencida de que alguien la entregó a la muerte. Lo dice con una seguridad que estremece. Según ella, hubo personas envidiosas y con mala intención que le hicieron daño de una forma que no se debe de hacer. Cuando mi sobrina enfermó, todo fue muy rápido. No hubo un diagnóstico claro que nos diera tiempo para reaccionar. En cuestión de días pasó de estar bien a apagarse lentamente. Mi hermana cuenta que durante ese tiempo tuvo sueños extraños. Veía sombras rondando la cama de su hija y escuchaba su nombre susurrado en las madrugadas.
En una ocasión me confesó que sintió como si alguien hubiera firmado un acuerdo para llevársela. Fue una sensación horrible, como si el alma de mi sobrino hubiera sido reclamada por algo que no es de este mundo. Y lo más inquietante es que su último día ella misma dijo: mamá, ya vienen por mí. Mi hermana la abrazó fuerte sin saber cómo protegerla de lo que podía venir. Horas después se fue, dejando un vacío que nada podrá llenar. Desde entonces, mi hermana no deja de repetirlo. A mi hija la entregaron. Y aunque no haya pruebas físicas, en su voz no hay duda. Hay dolor, pero no hay duda. Relato anónimo. Las risas que quedaron atrás. Buenas noches, Chris. Quiero contarte algo que me pasó cuando era niño. Una experiencia que con los años entendí que no era producto de mi imaginación. Yo tenía alrededor de 5 años y vivía, como hasta hoy, en el mismo departamento. Por lo general, era un niño que dormía profundamente, pero había noches en las que sin razón aparente me despertaba a mitad de la madrugada. Una de esas noches me levanté. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero sentí un ruido extraño proveniente de la sala. Caminé despacio, todavía medio dormido, y al asomarme lo vi. En los sillones había 3 pequeños seres. No eran personas ni animales que yo conociera. Corrían uno detrás de otro en un movimiento perfecto, casi como si repitieran una coreografía que habían practicado por años. Uno saltaba hasta la parte alta del sofá, otro corría hacia la izquierda y el tercero bajaba dando un brinco hacia el piso, y así una y otra vez sin romper la sincronía. Lo más extraño era que al moverse dejaban tras de sí una especie de estela luminosa, como un destello fugaz que desaparecía al instante, muy parecido a la luz que deja un flash en la oscuridad. Mientras corrían se escuchaban risitas agudas juguetonas que resonaban en toda la sala. En ese momento, en mi inocencia, pensé que quizá era mi hermano y mi hermana jugando, como si mi mente quisiera encontrarle lógica a lo que estaba viendo. Pero no, algo en mi interior me decía que no eran ellos. Me quedé observando por unos segundos, inmóvil hasta que sentí un escalofrío. Sin decir nada me volví a mi cuarto al final del pasillo, mientras esas risitas iban quedando atrás, cada vez más lejanas. Me metí a la cama y me tapé con las cobijas hasta la cabeza, intentando convencerme de que solo había sido un sueño o mi imaginación. Pero pasaron los años y ya de adulto comencé a interesarme por los relatos y leyendas de duendes. Fue entonces cuando al escuchar cómo los describían, comprendí que lo que vi aquella madrugada no era un juego de mi mente, sino mi primer encuentro con algo que no todos tienen la oportunidad o la desgracia de presenciar. Relato de Chilo Berrios.